Vamos a dar comienzo a la audiencia en Ditata, Isolina Beatriz y otro contra Toyota Argentina y otro sobre daños y perjuicios. Hemos hecho concurrir al señor perito. Le voy a pedir que se identifique con su nombre completo, especialidad. Corresponde a Asesoría Pericial de La Plata. Bien. El motivo de la concurrencia ha sido que usted realizó una pericia sobre los puntos propuestos por las partes. Básicamente, recuerda su intervención en esta causa. La presentación de la pericia suya data del 15 de marzo del 2019. La pericia, ¿sobre qué la realizó usted? ¿Qué elementos tuvo en la causa? La camioneta no la pudo ver. ¿Suministradas en la causa penal? Bien. ¿Se escucha mal? Vas a tener que hablar lo más cerca posible del micrófono, casi pegado. Hola. Sí, se escucha todo agotado con esto, pero se escucha un poco mejor. Hola. Sí. ¿Qué hago con eso? Cámbiale el... Cuando ustedes Sí. avisan. Déjalo, si no colgando. Hola. Bien. La intervención suya está relacionada principalmente con la pregunta principal respecto a la bieleta y la barra estabilizadora. Respecto a si eso fue producto del accidente, su intervención, su defecto o algún inconveniente que haya tenido en ese sector, pudo haber producido el accidente que sufrió la camioneta. Ajá. Pero la intervención mía no estuvo dedicado a eso exclusivamente. No. Ajá. Es uno de los puntos sobre los que estamos pidiendo explicaciones. No tengo elementos para determinarlo, salvo porque en la causa penal no hay nada que establezca, no hay ningún informe técnico de la camioneta, de nada. Solamente hay un pedido de un recalo o llamado de la empresa Toyota pidiendo que se revise, informándole a Defensa del Consumidor y pidiendo que se revise, diciendo que se va a revisar, se va a hacer una inspección en diversos vehículos respecto a ese tema, a la vinculación entre la bieleta y la barra estabilizadora. De ahí en más, no hay ninguna información oficial. O sea, eso es un pedido de Toyota y los informes son parciales, o sea, son elementos que maneja Toyota. ¿Cuál es la función de la barra estabilizadora? La barra estabilizadora es un elemento que vincula la suspensión de un lado con el otro. En este caso, la que se está analizando es la suspensión delantera de la camioneta Toyota,
esa vinculación lo que hace es tratar de estabilizar la camioneta cuando hay una curva, porque en las curvas se producen esfuerzos que tienden a sacar el vehículo de la misma curva y a su vez de producir una inclinación. Lo que busca la barra estabilizadora es compensar esa inclinación y por ende hacer una estabilización de los pesos de la camioneta y por ende que las ambas cubiertas de ese eje apoyen bien y por ende tenga un mejor frenado y por ende tenga un mejor agarre en las curvas y por ende tenga una mejor suspensión, ¿sí? Por otra parte, pasa a ser también una parte del sistema de suspensión. Lo que hace en contra es endurecer la suspensión, porque aparece otro elemento más. ¿Y la función de la violeta? La violeta es, hay barras estabilizadoras que son una barra simple en forma de U. En este caso y en otros casos también, esa vinculación de la barra simple en forma de U a las suspensiones está hecha a través de un elemento que es más chico que la barra estabilizadora y tiene una forma recta que se llama violeta. ¿Y qué podría producir? Si quiero le muestro una foto para que le vea. ¿Trajo? Sí. Sí. Parte del tren delantero, esta es la barra estabilizadora y estas son las violetas que están vinculadas a la suspensión, tanto de este lado como de este lado. ¿Sí? O sea, la barra estabilizadora en sí es esta. Y estas son las violetas de vinculación. No, ¿lo quieren ver las partes? Y después lo ponemos ahí para que se vea. Si me lo puede Mostráselo para que quede. lo veo en el... Una foto le sacamos. Sacan una foto. Bien. Tome asiento. Ah. ¿Es posible que exista en ese sistema que usted mostró recién algún defecto de fábrica? Sí. Díganos cuál sería, qué pasaría. Y podría estar el material de la barra estabilizadora tener un defecto, o sea que en algún momento se deformaría o se partiría. Puede ser que las violetas tuvieran un defecto, que también puede ser que se deformarían o se partirían, o puede ser que los anclajes de los elementos tengan un defecto también. ¿El mal uso podría interferir en esto? El mal uso a la larga podría interferir, sí. ¿Cuál sería? Un mal uso. El mal uso es utilizarlo en un uso excesivo de
de la suspensión, donde está involucrado ese elemento y termina deteriorando a la larga, como cualquier otro elemento, alguno de las situaciones que yo le comenté. ¿Estos controles se realizan en los servicios habituales que tienen? Entiendo que sí, se deberían realizar. ¿Usted pudo constatar que se hubieran realizado? No. ¿Eso era una camioneta de tipo 4x4 esta? 4x2. ¿Eso interfiere en este sistema que usted...? No debería interferir. Respecto a la velocidad de uso, Sí, ¿podría incidir en lo que ocurrió la velocidad la que yo en calculé, este defecto? sí. ¿Por qué? Y porque si funcionara mal la barra estabilizadora generaría un problema más. ¿A qué velocidad habría que usarse? ¿O cuál sería el límite? La que establece el lugar donde uno circula. ¿Qué es la prueba del alce? La prueba del alce es una prueba que simula la aparición de un animal repentinamente, en este caso un alce, en una ruta y se analiza la capacidad de esquive que tiene el vehículo. ¿Usted tuvo una fotografía del vehículo donde estaba ausente la violeta? No. ¿Luego del accidente? Las fotografías que tuvo a la vista, ¿algo le llamó la atención? Respecto a la vileta, no. ¿Y qué le llamó la atención? Las deformaciones que tenía el vehículo y que las ruedas izquierdas se encontraban descalzadas. ¿Y eso? Eso me da idea de que el vehículo volcó y que en algún momento se desplazó de costado. ¿Lo puede atribuir a algo respecto a la mecánica? La velocidad calculada es excesiva con respecto a la velocidad límite de la curva, según lo que figura en el croquis ilustrativo de la causa penal. La velocidad que yo calculé, si mal no recuerdo, es una velocidad que se encuentra entre 88 y 107 kilómetros por hora, ¿sí? La velocidad de la curva que aparece, en límite de la curva que aparece en el croquis ilustrativo, es de 40 kilómetros por hora. ¿Sí? Los esfuerzos que se producen en una curva son proporcionales al cuadrado de la velocidad. O sea que, suponiendo que la velocidad hubiera sido 80 kilómetros por hora para tener un número redondo, sería el doble de la velocidad que establece la curva y el esfuerzo se incrementaría 4 veces. ¿Y qué puede producir esto respecto a los elementos que mencionábamos de la bieleta y la barra estabilizadora? Si la barra estabilizadora trabaja bien, las consecuencias podrían llegar a ser las consecuencias del siniestro menores. No sé en qué magnitud, ¿no? Para lo cual habría que hacer ensayos específicos sobre eso
en las mismas situaciones de que ocurrió el accidente. Bien. Respecto a las explicaciones requeridas, doctor, ¿va a formular alguna que no haya dicho yo? ¿Puedo? Sí, con Sí. el micrófono. Ah, perdón. Bueno, en principio voy a reiterar lo que sostuvimos al observar la pericia mecánica, que creo que todavía nos faltan unos cuantos elementos para determinar bien qué es lo que pasó. Y Yo no conozco esas observaciones, quería aclararlo, ¿no? ¿Eh? no conoce las observaciones, Claro, dijo el porque perito. nosotros lo citamos. No, perfecto, se las voy a reiterar por eso ahora para... Si usted las puede contestar, nos puede ilustrar ahora, si no le vamos a dar nuevo traslado. Muy Si usted bien. necesita elementos Sí, claro. tranquilos para hacerlo. Voy a alterar el orden de las preguntas que tenía previstas por una consideración que me parece importante, que es en orden a la velocidad. El experto en su pericia aplica lo que informa como el índice TN. ¿Eso es correcto, ingeniero? El tumble number. Tumble number. Sin embargo, quisiera que me aclare porque esa determinación de velocidad que hace lo hace en relación a casos análogos. Sí, Usted dice, por ejemplo, en su informe, esta situación se encuentra en una variedad de formas en la reconstrucción de accidentes. Por ejemplo, en casos de vuelcos de vehículos como este. sí, Y después agrega, de datos obtenidos en siniestros con vuelcos complejos, Sí. como el presente, sí. se obtiene esta fórmula y ahí determina la velocidad. Ujú. Quiere decir, en lo que yo humildemente entiendo, que la velocidad que usted determina no es específicamente la de la camioneta del señor Veró al momento del siniestro, ¿o me equivoco? Se equivoca, los casos cualquier caso que se tome de cálculo son cálculos experimentales, o sea, aún los datos que se obtienen por ejemplo, para calcular los coeficientes de fricción y todo eso se hacen experimentales, ¿sí? Bueno, esto es lo que se hace. Se analizaron casos de vuelcos complejos como este, ¿sí? Y en base a eso se sacó estadísticamente la ecuación empírica que aparece ahí. Eso es lo que yo tomé. Perfecto, pero no quiero la Sí, pregunta... está claro, si no, no pudimos hacer no pudimos renovar la secuencia con la camioneta, está claro. El perito está acompañando una situación similar. Está bien, Está que claro. la pregunta era si esa era específicamente la velocidad, porque pareciera inferirse que era la velocidad de la camioneta y no queda del todo claro si era o no era. Estimando esa velocidad, el perito dice sería esto. Exactamente. Está claro. Perfecto. Le pregunto al ingeniero, si es tan amable, si me puede decir qué significa el sistema de recall en una empresa automotriz, o para qué se hace. Ujú. Por lo que yo entiendo es la empresa detecta una falla de fabricación y hace un seguimiento. Primero determina de qué importancia es esa falla de fabricación y después hace un seguimiento de los vehículos para ver si fueron afectados por esa falla de fabricación, en base a discernimientos propios de la fábrica, ¿sí? Por eso, como usted habrá visto, acá elige una serie de números de chasis, o sea, esos son criterios de la fábrica, en este caso. No es privativo de la fábrica Toyota, en general lo hacen todos y creo que cada vez más, ¿sí?
¿Puede decir el ingeniero si... Te aclaro una cosita, perdón. Sí. Considero que el defecto que encuentra la fábrica y si determina la realización de un seguimiento es importante, ¿sí? Porque si no, aplicando el sentido común, el seguimiento lo tiene que hacer a través de todas las concesionarias, o sea que tiene que poner en funcionamiento todo un sistema de verificación que tiene un costo económico, tiene que avisar para que la gente se entere que también tiene un costo económico. Entonces considero que si hace un recal es porque hay encontró una falla de fabricación que es importante. Ingeniero, ¿usted tuvo acceso a toda la documentación que se acompañó con la demanda, entre ellos videos con la prueba del alce, Sí. videos del presidente de Toyota declarando en el Congreso de los Estados Unidos, 2 informes periciales del ingeniero Paiva, etcétera, una constancia de revisación de los 30.000 kilómetros? ¿Lo recuerda eso? Sí, en general recuerdo que había toda esa cantidad de cosas, no recuerdo específicamente todo porque hay mucha cantidad de datos en este momento. ¿Usted podría decirnos por qué no hace mención en su informe ninguna de esa documentación? Porque yo ¿No le sirvió? Analizo el hecho. Analiza. ¿Usted se constituyó en el lugar de los hechos? En el momento del accidente no. No, claro, sí. Fue hace muchos años. Pero humildemente estimo que era importante porque la ruta se mantiene en las mismas condiciones que al momento del siniestro. Usted tiene elementos técnicos para decir ¿y un Doctor, informe técnico que lo avale? explicaciones. Sí. ¿Cuáles serían las explicaciones? No, sí, ¿por qué no tuvo en cuenta? Porque por eso no están las respuestas en el informe. Yo Porque puse una la- de las preguntas es ¿qué opinión le merece las consideraciones que hace el ingeniero Paiva, que acompaña fotografías de la avioneta, fotografías del automóvil, fotografías del lugar de los hechos, hace todo un cálculo y la pericia no tiene una sola mención a eso, y es una prueba que la incorporó el juzgado, Paiva, no yo. El ingeniero Paiva estuvo en el momento de que ocurrió el accidente o días después, hizo un informe con la policía o con los peritos técnicos que haya designado la causa, la fiscalía. ¿O hizo eso? No estuvo con la policía, lo hizo después, ¿Cuándo lo hizo? meses después, pero estuvo en Ajá, vista, por eso fue al meses lugar, después. pero lo hizo. Por eso Por eso. usted me dice que usted no lo puede hacer porque no estuvo en el lugar. Por Y eso, pero otro la ingeniero parte, lo hizo. di una respuesta ahí, ¿por qué no estuve Sí, en el usted lugar? dijo, yo no hablo de otros dictámenes. Bueno, doctor, separemos lo que es impugnación de lo que es pedido de explicaciones, así aprovechamos el perito. Bueno, por eso le estoy pidiendo por qué no utilizó esos... Ya contestó. Ese fue el pedido de explicaciones. Bueno. Aparte le- es jurisdicción extraña, yo no puedo hacer una pericia en Córdoba. ¿No puede ser una pericia en Córdoba? No. No, los peritos de asesoría no se pueden Claro. entender, pero... Y aparte pasaron 12 años del accidente, por lo menos 12 años. ¿Sí? Las condiciones geográficas, planimétricas, el estado de la calzada, el estado de la banquina, las condiciones de iluminación, las condiciones climáticas, todo eso pueden haber variado. El radio curvatura de la curva puede haber variado, el peralte de la curva puede haber variado. Sí, comprendo. Pero si no vamos al lugar, no sabemos si varió o no varió. ¿Y cómo tengo No yo importa. elementos, por eso, cómo tengo elementos de esa época para compararlos? Si yo los tuviera los elementos, los hubiera utilizado. Perfecto.
Ingeniero, le pregunto, ¿la barra estabilizadora tiene que ver con es un elemento de seguridad o un elemento de confort? De los dos tipos, más de seguridad, porque hace que el vehículo no se incline, o sea que también mejora el confort. O sea, Gracias. busca que el vehículo no se incline, o sea que también mejora el confort. Si usted conoce el resultado que ha tenido las pruebas que se han realizado en relación a la prueba del alce con la Toyota Hilux de la que estamos hablando en este proceso, He visto, sí. ¿nos podría explicar cuál es el resultado? Las he visto por videos, no sé cuál es el resultado absoluto. Sé que tenían, las camionetas del 2007 tenían problemas para realizar la prueba del alce y que la camioneta 2016 también tiene problemas para realizar la prueba del alce. Por lo menos vi filmaciones sobre eso. ¿Podría explicarnos un poquito qué significa tiene problemas para realizar la prueba del alce? En general, la camioneta cuando hace la maniobra de esquive no tiene que levantarse y poder volver a la situación normal sin mayores consecuencias. En este caso, las que yo vi por los videos, volvían a la situación anterior, pero cuando realizaban el famoso esquive se levantaban, sin volcar, pero se levantaban. Es una prueba que se realiza, o sea, con una maniobra violenta de esquive y, por lo que tengo entendido, se hace a 56 km por hora. Perfecto. Podríamos decir, ingeniero, que en condiciones normales de uso, con una barra estabilizadora funcionando correctamente a una velocidad del orden de los 50 a 60 kilómetros, podría sortearse exitosamente una curva como en la que se produjo el siniestro del señor Veró. No sé, porque la curva, la velocidad del límite es 40 km por hora. Insisto, si me permite, doctora, si la barra estabilizadora debería funcionar, si mal no entendí por lo que explicó, en una prueba de 56 kilómetros, si fuera 56 kilómetros, ¿debería funcionar conforme a su experiencia, si lo conoce? Si no lo conoce, bueno. Por eso no tengo el radio de curvatura de la curva, no sé cuál era la planimetría de la curva. Claro. Doctor, respecto de los puntos que usted señaló, ¿qué explicaciones quedan? No, ninguna, esa. Bien. No sé si usted me permite, en honor a que está el hijo del señor Veró aquí, si me quiere sugerir alguna... No. No, me parece. Bien, gracias. ¿Van a utilizar su... Le tenemos que pasar el micrófono y hacer... A ver, no sé si llegamos. ¿Llegamos? Sí, pero por ahí cuando lo cambies de lugar. A ver, para fijar los hechos, en la causa penal se establece una velocidad máxima de la curva. ¿Se acuerda cuál es? 40. Ok. ¿Se acuerda si además había otro cartel que decía curva peligrosa? Y no recuerdo en este momento, me puedo fijar en el croquis. Ok. ¿Usted recuerda cómo es, según el croquis de la causa penal, la salida del vehículo por fuera de la ruta?
Hay unas marcas que parecen colineales. Que parecen, perdón. Colineales. Lineales. Lineales, sí. Lineales. ¿Nos puedes describir un poco qué quiere decir lineales? O sea, estaba la curva, el auto siguió derecho, ¿así es? O sea, no agarró la curva. Pero que lo explique él, así lo entendemos todos un poco mejor. Aparecen estas marcas que son lineales en lo que podríamos decir el borde de la curva. Ok. Lo que interpreto yo de lo que usted dice es que el auto siguió derecho en la curva. El auto dejó las marcas que aparecen acá. Lineales. Eso fuera del camino, ¿no? Sí, sí. No sé si fuera del camino. Ahí hay una parte que aparentemente estaría en la calzada del camino. Lineales, parte adentro y parte afuera, ¿correcto? Exactamente. Ok. Entonces, la pregunta que le hago a usted. Sí, gracias. ¿Qué vinculación tiene la prueba del alce que se realiza con el objetivo de esquivar un objeto inesperado en medio de la ruta en un accidente donde no hubo esa situación de esquive, sino que hubo una salida lineal del vehículo hacia el campo, digamos? Sí, no la puedo encontrar. La prueba del alce lo que genera es en este momento no la puedo encontrar. La prueba del alce lo que genera es, o lo que da es una... cuán maniobrable es la camioneta sin tener consecuencias, ¿sí? Ante una situación extrema. Pero, ingeniero, en la prueba del alce implica la voluntariedad del conductor para doblar. Sí. Y en este caso podríamos decir que no hubo voluntad del conductor La para verdad que doblar. no lo sé. Según el sentido final donde termina el vehículo y la dirección. Usted dijo que era colineal o lineal. Sí, no sé si primero no conozco el estado de la ruta, ¿sí? Perdón, según el croquis. Según el croquis no conozco el estado de la ruta ni de la causa penal. No sé si en algún momento el conductor intentó esquivar un accidente que tuviera la ruta o no. Y a lo mejor modifica una de las variables de las que aparecen en la fuerza centrífuga, que es el radio de la trayectoria. Ok. Usted dijo que, según su análisis, que el vehículo iba a una velocidad de entre 88 y 107 kilómetros, ¿correcto? Sí, Cuando la velocidad máxima de la curva era 40 kilómetros. sí. Ok. Otra pregunta, que todos los autos que circulan en el mercado argentino tienen bieleta y barra estabilizadora. Es una buena pregunta. O sea, según lo que yo recabé, la información, por lo menos hace 40 años que se está usando, no sé si bieleta, pero barra estabilizadora sí. De todas maneras, hubo algunas emisiones o series de vehículos que, por lo que yo recabé, también no trajeron barra estabilizadora. No se sabe por qué, pero algún modelo de Corsa y algún modelo de Volkswagen Gol. Y si un auto no tiene barra estabilizadora, ya sea por la época en que fue fabricado, por el modelo, lo que sea, ¿qué pasaría en las curvas argentinas donde hay una máxima de 40? ¿Chocarían todos? Deberían no tener problema ningún vehículo al transitar por o menor o por lo menos por el límite de la curva. Ok. Para eso deberían consultar a un ingeniero o un diseñador de vías de comunicación
para ver cómo se diseñan las curvas, qué elementos se toman, pero por lo que yo tengo entendido, lo que se busca es compensar los esfuerzos, ¿sí? Correcto, Bien, pero correcto. acá estamos Correcto, pero centrándonos en que este vehículo tenía violeta y barra estabilizadora, así que no lo que yo quiero decir, porque la explicación técnica que yo recibí de parte de Toyota es que lo determinante en un caso de un accidente no es la barra estabilizadora ni la violeta, sino es la velocidad del vehículo en función del camino, de las características del camino. En este caso, si había un vehículo que iba a entre 88 y 107 kilómetros, según el cálculo del perito, según el cálculo del CESBI, según el cálculo del perito del expediente administrativo, donde todos dan esos números, 93, 90, 88, 107, y la velocidad de la curva era 40, la velocidad máxima de la curva era 40, cuando a 400 metros había un cartel que decía 40 kilómetros. Estamos investigando si hubo defectos. Está bien, pero me el parece importante mensaje. este análisis que él determine de Ese que análisis va a ser posterior. cuán importante era la ¿Alguna velocidad. otra pregunta? Sí, si sabe el perito, si las pruebas del alce o las pruebas que se realizan a los vehículos son previas a lanzar esos vehículos al mercado, y si luego las autoridades de aplicación hacen análisis de los vehículos que luego las empresas No lo sé. salen al mercado. No lo Es sé. muy conjetural eso, doctor. ¿Alguna explicación relacionada con la pericia? Lo que decía en la demanda contenciosa, si pudo haber sido una causa. Sí. En un expediente que incorporado de efectum videndi, en un expediente incorporado de efectum videndi, es una causa promovida por Isolina Ditata contra el SENASA, vinculado con el accidente, y en la demanda la señora Ditata dice textualmente que el día 7 de junio, que es el día del accidente, el señor Héctor Alberto Berto, que era quien conducía la camioneta, reiteramos por expresas instrucciones de su empleadora, SENASA, salió a las 5 de la mañana de la localidad de Morteros, al noroeste de la provincia de Córdoba, con el riesgo que dicho horario implica para conducir en ruta largas distancias, siempre con la presión de cumplir horarios ya prefijados por el aquí demandado SENASA. Alrededor de las 7:45, o sea, 2 horas y media después aproximadamente de la mañana, en compañía de su señora esposa, Isolina Ditata, y dentro de la jurisdicción de Sintra, Córdoba, en la ruta provincial número 3, fue sorprendido por una curva muy cerrada, la que no se encuentra debidamente señalizada, la que en la oscuridad no pudo visualizar y, en definitiva, fue lo que provocó que el rodado saliera del pavimento, volcando el mismo y produciéndole el deceso en forma inmediata Doctor, al señor ¿va a Berto. ser un alegato? No, El lo que pedido de le quiero explicaciones, preguntar es si esta afirmación de la propia actora pudo haber sido la causa del accidente según su análisis. Yo soy técnico, analizo los hechos. Yo dije que una de las causas fundamentales es la velocidad, con los elementos que tengo. ¿Algo más? Nada más. Bien. ¿El video que quería mostrar? No creo que sea de interés. ¿Es un video suyo? Es un video de un vehículo que vuelca y tiene No un ha vuelco sido complejo. incorporado antes. No ha sido Lo incorporado. dejamos. Simplemente era para mostrarle o graficarle cómo es ¿Quieren las partes verlo? un vuelco complejo o algo por el estilo, pero ¿Quieren verlo? Ponelo y dale vuelta a la pantalla. Y grábalo. ¿Lo grabó? Ah, no, queda incorporado ahí, ¿no? ¿O lo grabó?
si hay trayectorias del vehículo que se desarrollan en el aire. Pero eso no son experimentales, ¿no? No son vuelcos experimentales, sino que son carreras de autos. Es un vuelco de una carrera, un vuelco real, tomado de una situación real. De carreras de autos. Sí. Este es el mismo vuelco a menor velocidad. Ven que ahí el vehículo por un accidente en la ruta, o sea, el borde, cambia el radio de giro. Claro. Y el vuelco también se dice complejo, que no se sabe si hay mucha trayectoria en el aire, si pega primero la trompa, si pega primero la cóbula, si pega primero el borde. Acá está tomado desde adentro del otro vehículo. Si ustedes ven en cámara lenta la trayectoria de este vehículo, que no se ve ahora porque lo mostramos, cuando empieza a volcar el otro vehículo, este vehículo, ¿lo podemos pasar otra vez un poquitito? Anda para atrás. No, anterior, al principio. Ahí más o menos. No, déjelo ahí. Si yo le digo que lo pare en algún momento, ¿usted lo puede parar o no? No dijo. Ahora... Acá está modificando el radio de giro de tal manera que está haciendo la curva más grande, ¿sí? Y ahí van a ver que modifica el radio de giro y hace la curva más chica. O sea que no solamente es el radio de giro de la curva, sino es el radio de giro de la trayectoria que le dé la persona que maneja. Y a lo mejor la persona que maneja encuentra un obstáculo y lo quiere, o encuentra un pozo y le modifica el radio de giro. Perdón, pero eso sería un vuelco, esto es un vuelco claramente en el camino, en la curva. Sí. Que no hay evidencias, en el caso de autos... Perdón. Lo que estamos viendo es un vuelco dentro del mismo circuito, ¿no? Dentro del mismo camino, y evidentemente hay impactos del vehículo en el camino. Dentro del mismo camino y dentro del terreno aledaño también. Lo que Bien. pasa es que en este caso es la vía de circulación más ancha. Bien. Llevado al caso de autos, Sí. ¿existen constancias, digamos, en la causa penal de que el vuelco se hubiera producido en el camino, el impacto del auto en el camino, o el vuelco es posterior a cuando sale de la cinta asfáltica? Las huellas que son lineales o corresponden a una rueda, o corresponden a dos ruedas lineales, o corresponden a una parte de la carrocería que estuviera usando por ahí. O sea que pueden existir o no. Una consulta, a los fines prácticos, cuando por ahí usted nos explica lo que es un vuelco complejo. Sí. Nosotros estamos viendo esto para ver si en el vehículo involucrado lo que se puede ver en un vuelco complejo es que tiene diversos golpes que son de difícil... De difícil determinación de, en qué momento se producen. Exactamente. Ajá. A esos fines es lo que estamos viendo las imágenes de un vuelco complejo. Es lo que estamos viendo En el caso de que el vínculo entre la violeta y la barra estabilizadora, ¿sí? Que generalmente es un tornillo, sí, esa tuerca se afloje y sí, se desprenda. Sí, o sea que no funcione la barra que estabilizadora. no funciona la barra estabilizadora. Sí. ¿Puede generar un vuelco complejo en condiciones extremas de uso? Como son estas, ¿no? Puede contribuir a un vuelco complejo en estas condiciones. Ok. En estas condiciones de velocidad. Sí. Gracias.
seguro, y el seguro después se hizo el reclamo por destrucción total porque el seguro la categorizó como destrucción total. Le hicieron firmar todos los papeles a mi cliente para entregarla al seguro y después el seguro o vendió la carrocería o la transfirió a un tercero, como suele ocurrir. Compran los restos y después los reparan y los vuelven a vender. Me parece que para las dos partes hubiera sido lo principal, ¿no? Para ustedes la tranquilidad de saber qué ocurrió, porque me parece que Toyota debe estar sumamente preocupado por esto, y para ustedes la tranquilidad de conocer la verdad, nada menos. Me deja hacer, sí, yo quisiera hacer una pequeña aclaración. Es que ellos recibieron la noticia de que les disparó la duda un año después del accidente. En ese año hicieron todos los trámites pensando que el vuelco había sido por cualquier otro motivo que no tuviera que ver con una circunstancia vinculada a un defecto de la camioneta. Cuando ellos reciben la nota de Toyota que sugería, no como en Brasil, que alertaba sobre un defecto y sobre los peligros a la seguridad, cuando ellos recibieron esa nota recién ahí comenzaron a pensar, porque ellos, ahora que lo diga el hijo, no podían creer que su padre, que jamás había tenido un accidente, tuviera un error de semejante magnitud que le provocara la muerte, yendo con su esposa. No, la camioneta no está porque en ese año hicieron todos los trámites para entregarla al seguro, porque la camioneta quedó totalmente destruida. Por eso en la causa penal tampoco se investigó nada, porque era un accidente común y corriente en principio, que no lo fue. En el seguro no quedó constancia. Al momento que ellos tienen noticias ya no la tenían más la camioneta. Cuando Toyota les avisa que... Ustedes tampoco pudieron verla. Toyota, aquí quiero hacer una aclaración, que Toyota no es una empresa que litiga, tiene este tipo de accidentes. Lo sé, sí. Cuando tiene este tipo de accidentes, lo primero que hace es contactarse con la víctima y evaluar y hacer un estudio del caso, porque además tiene la obligación Toyota Argentina de mandar sus informes a Toyota Japón. Todas las Toyotas del mundo, cuando hay un accidente importante, como es este, hacen un estudio, contratan unos peritos, en este caso se contrató al CESBI. Es que son los primeros interesados. Exactamente, porque además, o sea, los nuevos modelos se hacen con la información de accidentes de todo el mundo. El CESBI hizo un dictamen que está incorporado a la causa, en el cual es bastante coincidente al dictamen del perito oficial. O sea que hay un análisis hecho por Toyota y nosotros estamos acá 10 años después como consecuencia del análisis técnico del CESBI y de los ingenieros de Toyota. Digamos, si no, no hubiésemos estado acá. Eso, o sea, Toyota tiene seguros para temas de defectos de fabricación. El tema de la seguridad es prioritario. Exactamente. Y quiero hacer otra aclaración porque me parece que hay alguna confusión técnica, que es la normativa de defensa del consumidor de cada país exige ciertos requisitos de los procedimientos de recall. Los procedimientos de recall son procedimientos preventivos, donde todas las empresas automotrices, cuando detectan que hay un auto con un problema, tienen la obligación legal de agarrar y de decir, bueno, ¿de dónde vino esta pieza? Esta pieza vino de Brasil. Bueno, ¿en qué lote? En un lote de, ejemplo, 3.000 autos. Bueno, entonces tiene la obligación legal para cumplir con la normativa de defensa del consumidor de iniciar un expediente en defensa del consumidor y llamar a todos los compradores de esos 3.000 autos para que lleven el auto de manera gratuita al concesionario para que lo revisen y vean esto. En este caso, eso es lo que... O sea, entonces le mandan una carta, es la carta que recibió la familia de la parte actora, y los autos, muchos de ellos fueron, y de hecho hay una estadística que está en el expediente, pero creo que el 99, y pico % de los casos, como en la mayoría de los casos sucede, llevan el auto, lo revisan en la concesionaria y le dicen no tengo que hacer nada, porque no es que los 3.000 autos de la serie, de la pieza que se detectó algún problema, tienen un problema. Puede tenerlo alguno. Pero en cualquier caso, me parece que ha quedado demostrado que el eventual ajuste o no ajuste de la bieleta, en el caso concreto, no fue la causa del accidente, sino que es un dato posterior. Eso ya se verá.
Doctor. Doctora, yo por ahí me veo obligado un poquito a explicar también por qué estoy acá. Si bien mi padre fue la persona que tuvo el accidente y perdió la vida, a mí creo que lo único que me dejó fue la formación y bueno, soy diseñador industrial y medio que me veo obligado en defender esta causa, pero porque he sido formado en parte de lo que es el diseño automotriz también. Creo que lo que se está diciendo en esta audiencia, a grandes rasgos, es todo verdadero, ¿sí? Lo que a mí me gustaría es hacer un grafiquito que yo creo que tiene que quedar claro en la línea del tiempo, en lo que se midió un riesgo empresario. ¿Sí? El 7 de junio del 2007, día del cumpleaños de mi hermano, mi padre sufre el accidente. En enero, ¿sí?, del 2008, creo que fue, Toyota Motor Corporation de Japón informa informa que había detectado la falla en el ajuste del vínculo entre la bieleta y la barra estabilizadora, que, como bien dice el perito, en condiciones extremas de uso, ¿sí?, para eso se vendía o se vende la Toyota, para usarla en condiciones extremas, y los usuarios lo usan en condiciones extremas, que en condiciones extremas de uso podía fallar. ¿Sí? En Toyota Brasil dice que puede causar el riesgo de vida de sus tripulantes, en Toyota Argentina no. Ahora bien, esto fue enero de 2008, ¿sí? En septiembre de 2008, tanto Toyota Brasil como Toyota Argentina, es evidente, tienen un sistema de detección de fallas lento, ¿sí? En julio de 2008, mi madre recibió 2 llamados de un típico call center que está midiendo a ver de todos los usuarios que tienen los números de chasis, a ver cuál se mató y cuál no. Nosotros, yo creo que fue en esta época, a fines de 2007, nos desprendimos del vehículo. La realidad es que porque el seguro nos aseguraba una mayor retribución, se le pasó al seguro. Pero si hubiéramos tenido una mínima sospecha de esto, ¿sí?, de que una Toyota funcionaba mal, esto hubiera sido analizado antes. Eso hizo que en el transcurso del tiempo y en la línea del tiempo nos desprendiéramos del vehículo. Ahora bien, a mí me gustaría esto por ahí también contextualizarlo, qué pasaba en el país, ¿sí? En el 2002-2003, Toyota Argentina empieza a vender una gran cantidad de Toyota Hilux fabricadas en Zárate. En 2007 ellos pasan su versión 4x2, que era una versión baja, a una versión alta, porque al mercado argentino le gustaba esa versión que parecía 4x4, pero no lo era. Y la Toyota Hilux tiene un defecto, ¿sí?, que tiene el punto de gravedad muy alto, el centro de gravedad muy alto, que se le agregan diferentes mecanismos para que pueda mantenerse en condiciones extremas de uso una camioneta adentro de una curva. Si ese elemento de seguridad falla, como lo dice la carta de Toyota Motor Corporation, todo lo que venga de ahí es conjetura. Y más habiendo pasado 1 año y medio del siniestro, al aviso al consumidor. Es eso solamente, doctor. Bien, muchas gracias. Cerramos.